buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, hoy, miércoles 27, tenemos una importante cantidad de informaciones a nivel político. Bueno, lo que ustedes ya conocen, ¿no? El activismo importante que están desarrollando los diferentes precandidatos, tanto de la plataforma unitaria como los que están fuera de la plataforma unitaria. El señor Antonio Ecarri ha hecho importantes declaraciones sobre el tema de Guyana, por ejemplo. El señor Luis Eduardo Martínez sigue insistiendo en la necesidad de unir al país más allá de las diferencias dentro de la oposición o entre oposición y gobierno. La señora María Corina Machado ha hecho importantes declaraciones en el contexto de una rueda de prensa que dio con la Asociación de Prensa Extranjera en Venezuela, un evento importante que hubo en la UCAP. El señor Andrés Caleca ha planteado la necesidad de integrar un fondo que permita ciertamente nutrir los recursos necesarios para pensionados y jubilados, pero ya de manera bastante más concreta, ¿no? Él no habla simplemente de solidaridad con los jubilados y pensionados, sino que dice, bueno, vamos a construir un fondo para atender precisamente esa necesidad. El candidato Enrique Capriles hace pocos minutos hizo una locución vía redes sociales en la que agradeció las manifestaciones de solidaridad por las circunstancias de salud que atravesó su hijo recién nacido y su señora esposa, y manifestó allí que ciertamente ojalá la mayoría de los venezolanos, ojalá la mayoría de los ciudadanos de este país pudiesen tener acceso a una atención en salud de calidad como la que en efecto tuvieron su señora y su hijo. Creo que es una expresión de franqueza que huelga agradecerle a Enrique Capriles. Dijo también en ese mismo contexto de esa declaración que él rechazaba cualquier tipo de habilitación selectiva, que no era posible habilitar a unos y no a otros porque todas las inhabilitaciones son ilegales e inconstitucionales. Pero quiero hacer énfasis en su declaración sobre el tema salud, donde dice que ojalá que la mayoría de los venezolanos tuvieran acceso a una salud de calidad, a una atención en salud de calidad como la que pudieron tener su señora y su hijo recién nacido. Porque digo esto porque destaca hoy otra información, una declaración que da el máximo vocero de la ONG Médicos Unidos por Venezuela. La recogen los colegas de Contrapunto.com con el siguiente titular: al menos 85% de los centros de salud en nuestro país no funcionan o lo hacen a medias. 85%, casi 9 de cada 10 hospitales, ambulatorios, centros de salud, dispensarios, o no funcionan o lo hacen a medias. Y quien dice esto no es un político de oficio, no es un opinador profesional, es un médico. Es un médico cirujano con especialización precisamente en administración de centros de salud. Me refiero al doctor Jaime Lorenzo, coordinador nacional de la ONG Médicos Unidos por Venezuela, una organización no gubernamental muy importante porque no solamente está presente en todo el país, sino que literalmente está presente en cada capital del mundo donde hay médicos venezolanos.
y lo tenemos en línea precisamente en este momento. Doctor Jaime, muchísimas gracias por atender nuestra llamada del Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, comparta con la audiencia los contenidos, el desarrollo de esta información, de esta afirmación tan delicada. 85% de los centros de salud no funcionan o lo hacen a medias. ¿Qué significa esto para el derecho constitucional y humano del venezolano a la salud? Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, un saludo a ti, a tu equipo y a todas las escuchas que están conectadas en este evento. Muy sencillo, es un número que es la realidad que sufre el venezolano. Se supone que cuando uno va a ser atendido en una institución pública, llámese hospital, llámese ambulatorio, en el momento que usted ingresa debe ser atendido y los estudios que el médico considere que usted tiene que realizarse para hacer el diagnóstico del problema que usted tiene, deben ser realizados en el establecimiento donde está, los estudios de imágenes también, e incluso si usted viene por emergencia, tener la capacidad de resolver o estabilizar la situación de emergencia para luego darle un tratamiento definitivo. Y la realidad es que el venezolano, para poder ser atendido en una institución pública, lamentablemente, si necesita exámenes de laboratorio, más del 80% de los servicios de laboratorio del país están funcionando de manera deficiente o no pueden funcionar porque le faltan reactivos, porque faltan recursos humanos, una cantidad de cosas, y entonces el paciente tiene que ir al sector privado. Si se trata de hacer estudios radiológicos, una simple radiografía de tórax, la deficiencia de los servicios de radiología ronda del 75 al 80%, y hay que entender que los servicios de laboratorio y radiología de un hospital que tenga emergencia tienen que estar abiertos 24 horas del día. Y sería el caso de muchos servicios de radiología que tienen que parar el sistema porque el equipo no puede estar totalmente encendido trabajando por fallas que puede tener, así como también la interrupción de servicios por las fallas eléctricas. Es decir, todo el contexto donde el ciudadano tiene que sacar de su bolsillo para el diagnóstico, el tratamiento de una patología por la que a un establecimiento nos está diciendo que el sistema está funcionando de manera ineficiente o no está funcionando. Estamos conversando con el doctor Jaime Lorenzo. Repito, el doctor Jaime Lorenzo es el coordinador nacional de la organización no gubernamental Médicos Unidos por Venezuela, instancia de la sociedad civil venezolana que hoy hizo esta denuncia. Al menos 85% de los centros de salud de nuestro país no funcionan o lo hacen a medias. Doctor, nos ha refrescado usted planteamientos que han hecho gremios cercanos, como el gremio de bioanalistas, sobre el tema de los laboratorios, y además ha complementado con el asunto de la radiología, la imagenología, y creo que es prudente recordarle a nuestra audiencia que usted arranca por allí por una razón elemental. Si no hay laboratorios, si no hay imagenología, si no hay radiología, entonces es mucho más difícil llegar al diagnóstico, y si no hay diagnóstico, no hay tratamiento posible. Entonces la importancia de esto es ciertamente inmensa. Ahora quisiera preguntarle, porque también tuvimos hace poco la posibilidad de conversar con la presidenta de el gremio vinculado con el tema de hematología. ¿Cómo es el asunto de los bancos de sangre? ¿Cómo es el asunto de el acceso a ese insumo fundamental? Hasta el pasado reciente, Venezuela generaba derivados de la sangre, incluso para exportación. En la actualidad tenemos que resulta que nuestros bancos de sangre están prácticamente quebrados, y hay bancos de sangre piratas funcionando en una especie de mercado negro de la sangre. ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Qué conocimiento tienen ustedes de esta situación tan delicada? Bueno, mi querido amigo, por suerte hemos estado trabajando muy de cerca con la Sociedad Venezolana de Hematología, en donde están los especialistas médicos que hacen vida en los bancos de sangre venezolanos o en los servicios que prestan como hematólogos. La realidad es muy sencilla y es la misma que pasa en los laboratorios clínicos conocidos por todos nosotros.
usted tiene que procesar una sangre, la cual la bolsa donde se guarda esa sangre o se recoge para luego ser procesada, es una bolsa que tiene ya una fecha de vencimiento colocada, una bolsa que quizás las cantidades de bolsas necesarias para recoger esa donación que hace un ciudadano por su familia, por su familiar enfermo. Esa bolsa, pues en muchos casos, y es una denuncia que han hecho nuestros amigos hematólogos, son de que tienen una fecha de vencimiento reciente por de algunos años, o como también para cuando tú das una donación de sangre, tú no estás al tanto de saber si sufres algunas enfermedades. Y hay enfermedades que se tienen que hacer un tamizaje, un diagnóstico para evitar que la sangre que tiene esa enfermedad no se le transmita a una persona que reciba la donación de sangre. Y estas pruebas se realizan, son pruebas serológicas que se realizan para detectarse de ciertas enfermedades. Si usted no tiene la capacidad para tener esta serología, para hacer las pruebas de despistaje, ya entonces estamos perdiendo el fin último, que es asegurar que la persona, el receptor que reciba la sangre, tenga la seguridad de que está recibiendo una sangre, como dicen los hematólogos, segura, una sangre que no tenga ningún vestido de enfermedades que puedan transmitirse vía hematógena, y esa es parte del proceso. Lamentablemente, cuando tú tienes, y aquí entra esa situación que planteaste de algunos ciudadanos, por si digo el nombre, por no decir otra palabra, que aprovechándose de la necesidad del ser humano, buscan el mecanismo mercantil de ganar dinero utilizando el mercado negro. Esas personas tienen un solo nombre, son delincuentes. Y a los delincuentes, el Estado, en su función de protección del ciudadano normal, debería estar muy claro y vigilante para evitar ese tráfico, vamos a llamarlo así, un tráfico de la necesidad o de la miseria humana que estamos viendo en estos bancos de sangre ilegales o escondidos, y que lo que hacen es utilizando esa necesidad del ser humano. Estamos conversando con el doctor Jaime Lorenzo, coordinador nacional del movimiento de la organización no gubernamental Médicos Unidos por Venezuela. Finalmente, doctor Jaime, quisiera que nos precisara a partir pues de la inmensa cobertura que tiene su organización sobre este aspecto, digamos, pareciera banal, pero forma parte de la realidad del país en general y por supuesto afecta también a los centros de salud. El tema del colapso de los servicios públicos, el tema de el servicio eléctrico, el tema de el acceso al agua potable, entre otros servicios públicos fundamentales, y el tema de la seguridad ciudadana. Y añado este último elemento porque son varios los eventos que han ocurrido recientemente en el que personal médico y personal de enfermería han sido agredidos, hostigados e incluso asesinados por la situación de inseguridad que se vive en nuestros centros hospitalarios. ¿De qué manera el colapso de los servicios en efecto interfiere el funcionamiento de nuestros centros de salud? Evidentemente, amigo, el servicio de agua potable, creo que durante la pandemia todos los venezolanos aprendieron las 3 reglas de hora de prevención, y una de ellas es el lavado de manos con agua abundante. Si tú tienes un centro de salud donde no hay agua de manera continua, en cantidad suficiente para hacer las cosas básicas como son la limpieza de las áreas, el lavado de manos del personal sanitario, ya que usted puede imaginar la situación en un área donde los gérmenes conviven con nosotros, donde están alrededor nuestro cualquier cantidad de gérmenes, producto de infecciones y procesos que tengan los pacientes, es lo que tenemos. Y si no hay limpieza adecuada y si no hay medios de garantizar esa prevención con el lavado de manos del personal sanitario, ya puede ir tomando en cuenta. O el simple hecho de un paciente que amerite ser bañado, hacer su aseo personal, o el agua garantice la salida de las aguas negras después que el paciente utiliza el baño, o su familiar lo bota
lo que ha sido la expulsión del excremento del paciente, no tiene dónde botarlo, es una situación que ya tú te estás viviendo lo grave. Y la parte eléctrica de los hospitales, tenemos un componente muy cercano a lo que es hotelería, pero ese componente de hotelería está dentro también de una cantidad de equipos electrónicicos que tienen que garantizar un voltaje adecuado, la energía eléctrica continua, sin interrupciones, y si llegase por una interrupción, las plantas eléctricas tienen un mínimo o un máximo de tiempo de activarse de 5 segundos, porque tú puedes tener un paciente conectado a un ventilador en una unidad de terapia intensiva, ya sea pediátrica, neonatal o adulto, o estar dentro de un quirófano que estás operando al paciente, se va la luz, y el sistema debe garantizar la continuidad del funcionamiento con el menor daño posible en el paciente. Esa situación, en los apagones o en la situación eléctrica que hemos tenido en las últimas semanas, hemos tenido reportes, no la falla, o ha habido falla de 1 o 2 hospitales, pero la mayor falla que se encontró fue que los equipos o las plantas eléctricas, en vez de el encendido automático que deben hacer, tuvieron nuestros compañeros, los obreros de mantenimiento, acercarse o ir corriendo donde están estas plantas eléctricas y prenderlas manualmente. ¿Qué significa esto? Que la política de prevención o de mantenimiento correctivo y preventivo de las plantas eléctricas no se está llevando de manera adecuada, y debemos recordar que siempre estamos muy cerca de una situación de falla de energía eléctrica en Venezuela, porque es lo que estamos observando en los últimos días. Y ojo, no quisiéramos que volver a aquella situación de aquel famoso apagón, donde hubo que hacer mecanismos de emergencia y tener información de lo que ocurría con nuestros ciudadanos que podían estar falleciendo por falta de energía eléctrica. En resumidas cuentas, lo que garantiza el funcionamiento de cualquier institución pública está fallando. Y la parte de seguridad, mira, todavía no tenemos información por qué asesinaron a ese colega en el ambulatorio, en la zona de Caracas. No hay información, no hay un pronunciamiento de los órganos de investigación, así como las agresiones al personal sanitario, que a veces no es que la disculpamos, entendemos que la persona con la angustia en su familiar en una emergencia, lamentablemente ataca o agrede al personal sanitario pensando que es el culpable, y el culpable no es el personal sanitario, porque nosotros no tenemos culpa de que no haya dotación en los hospitales, en el ambulatorio, que no haya como hacer los estudios, o que el familiar tenga que buscar por diferentes sitios cerca donde vive o cerca del establecimiento para buscar un medicamento que su familiar necesita. Doctor, queremos agradecerle enormemente que nos haya regalado estos minutos y nos haya proporcionado información de calidad y obviamente de alta pertinencia sobre este tema que es crucial. Tema que lamento yo mucho que esté tan lejos de la agenda político-partidista, pero que es un tema de mucha importancia para la agenda ciudadana. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, Lu, y bueno, lamentablemente hay que seguir tocando las puertas para ver si alguien escucha y toma decisiones en función de los ciudadanos. Así es. Era el doctor Jaime Lorenzo de la organización no gubernamental Médicos Unidos por Venezuela, quien explica los alcances de esta afirmación ciertamente lapidaria y preocupante. 85% de los centros de salud en nuestro país no funcionan o funcionan a medias. Eso es tanto como decir casi 9 de cada 10 centros de salud. Y ojo, estoy diciendo centros de salud, no hospitales. Es decir, esta afirmación involucra a los hospitales, a los ambulatorios, a los dispensarios. Y bueno, me duele mucho tener que hablar también de aquello que alguna vez fue presentado por el gobierno del señor Chávez como bandera, los módulos de barrio adentro, hoy prácticamente cerrados casi todos. Seguramente alguno de ustedes recordará la existencia de algo llamado los SRI, las salas de rehabilitación integral. Bueno, de eso no queda nada, absolutamente nada.
Cuando lo abrieron, entonces la gran fanfarria, la gran pompa, la utilización propagandística, partidista, politiquera de eso. Pero lo cerraron calladito, ¿no? Sin decir nada ni dar explicaciones. Bueno, allí la afirmación con la que concluye el doctor Jaime Lorenzo: habrá que seguir diciendo esto, así no le suene sexy a algunos, así no le suene atractivo a otros, pero a usted que me está viendo, a usted que me está escuchando, a usted que en alguna oportunidad reciente ha tenido que pasar las de Caín en las puertas de un hospital público, usted y yo sabemos que esto es un tema fundamental. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa en tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales, informanos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias de América, Washington. VozDeAmerica.com. Yo Torrealba, la fuerza es la unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y seguimos de alguna manera con el tema hospitalario, pero haciendo énfasis en una franja etaria. Vamos a hablar en los siguientes dos segmentos de nuestro programa de los extremos del arco de las edades en nuestro país. Vamos a hablar de los niños y vamos a hablar de los adultos mayores. Arrancamos con el tema de los niños. Comparto con ustedes este titular que en la tarde de hoy publican nuestros colegas de Efecto Cocuyo. Dice así: en 8 meses, 116 niñas, niños y adolescentes murieron a causa de precariedad hospitalaria, afirman las organizaciones no gubernamentales Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes y los Centros Comunitarios de Aprendizaje SECODAP. Voy al texto. Al menos 116 niñas, niños y adolescentes murieron en Venezuela entre los meses de diciembre de 2022 y julio de este año por la precariedad dentro de los hospitales, reveló un informe de la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes y los Centros Comunitarios de Aprendizaje. El informe, presentado en la mañana del martes 26 de septiembre por Carlos Trapani, abogado y coordinador general de SECODAP, y por Carla Serrano, socióloga y secretaria adjunta de la Red de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, se destaca que esa cifra es apenas un aproximado de la situación real del país, debido a la falta de información pública oficial. La investigación determinó que la negligencia es el principal factor de las muertes de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela. También se denuncia que la falta de insumos médicos y la ausencia de personal médico especializado en los principales centros del país son elementos concomitantes de esta tragedia. Para ambas organizaciones defensoras de los derechos de la niñez y la adolescencia, estas violaciones a la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes tienen como principal factor la negligencia por parte de los cuidadores, del Estado y de la comunidad para prevenir y denunciar los hechos. Trapani aseguró que la negligencia es un factor que debe llevar a la reflexión en la sociedad venezolana. El activista denunció que el Estado no ofrece políticas públicas y servicios para enfrentar esta situación. Trapani aseguró que, las principales causas de muerte identificadas son accidentes fatales y muertes por razones hospitalarias, que representan 35.6% cada una. Sin embargo, es igualmente alarmante el hecho de que 12.3% de las muertes violentas de los menores de edad en Venezuela se debieron a la acción de la delincuencia y la violencia social. Durante el monitoreo se registraron 1.541 situaciones relacionadas con muertes, abusos, violaciones a la integridad y derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Según los datos registrados, las situaciones de violencia contra la niñez y la adolescencia equivale a un promedio diario de 6 niños, niñas o adolescentes perjudicados. De manera desgarradora, 91.6% de las notas de prensa registran a los niños, niñas y adolescentes como víctimas, mientras que 9.4% señalan adolescentes como victimarios, destaca el informe. Tenemos que dar pasos hacia adelante para saber qué hacer para que un niño, niña o adolescente no pase por un día más de esto, enfatizó Carla Serrano. Los estados con mayor cantidad de hechos violentos contra la niñez y la adolescencia son Anzoátegui, 156 casos, Zulia, 155 y Carabobo, con 115. Y a nivel nacional se registraron 131 incidentes relacionados con vulneraciones no letales a la niñez y adolescencia, incluyendo las consecuencias de la pandemia COVID-19 en esta población. 40 niños y adolescentes murieron a manos de la delincuencia en el periodo estudiado. La investigación reveló que al menos 40 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de homicidios a manos de delincuentes en el país. En 71.1% de los casos, las víctimas murieron por disparos en medios de robo, enfrentamientos o discusiones. En 85% de los casos registrados no fueron identificados los agresores. Para el AMPA, entonces, quiero decir, nadie es demasiado pequeño para ser asesinado. No termina acá la relación de hechos duros vinculados con la adolescencia. Si hablamos no de violencia en general, sino concretamente de violencia sexual, tenemos también una situación extremadamente preocupante. Los colegas del diario Tal Cual Digital nos traen hoy, con la firma de la colega Luna Perdomo, el siguiente reportaje. Cada hora, un niño, niña o adolescente es abusado sexualmente en el país. Voy al texto. Esta es un seriado, una investigación especial con el nombre de Inocencia Rota. En lo que va del año 2023, el Ministerio Público registró 5.428 casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, según informó el fiscal designado por la extinta constituyente Tarek William Saab durante una rueda de prensa realizada este miércoles 27 de septiembre. En 2020 se abrieron 3.706 causas, en 2021 se abrieron 4.406, en 2022 6.680 y en lo que va de 2023 se han registrado 5.428, afirmó el funcionario, quien pidió no normalizar que alguien sienta atracción de tipo erótico por un niño o niña. Eso es una aberración. Eso no es solamente una aberración, señor fiscal, eso es un delito, eso es un crimen. En el mes de junio, de un primer balance de 2023, el fiscal informó que entre enero de 2022 y mayo de 2023 se habían reportado 7.165 casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en todo el país. En ese entonces y ahora, las cifras generan preocupación y encienden las alarmas de la población. Como en el país no hay estadísticas oficiales, imagínense ustedes, un brazo del Estado, en este caso la Fiscalía, hace esta gravísima afirmación, pero por otro lado, otro brazo del Estado, por ejemplo, la memoria y cuenta del Ministerio de Salud o los registros del Instituto Nacional de Estadística, no ofrecen la información que debiera servir de marco para esto. Repito entonces, como en el país no hay estadísticas oficiales, no se sabe con exactitud dónde ocurrieron estos abusos, si son solo los denunciados, los que avanzaron en la fase de investigación o qué criterios utilizó la Fiscalía para seleccionar estos casos y publicar la cifra. Pero el psicólogo Wilmer Alfaro afirma que son muchísimos más los casos que existen que de los que se habla. Durante los primeros 10 meses de 2022, el Ministerio Público había contabilizado 1.024 casos de abuso sexual contra infantes, mientras que en los siguientes 7 meses, de noviembre de 2022 a mayo de 2023, la cifra se incrementó 6 veces
para un total de 6.141 casos. Es decir, que en promedio se cometieron 29 abusos sexuales por día contra niños, niñas y adolescentes en el país. O lo que es lo mismo, cada hora un niño, niña o adolescente es abusado sexualmente. Extremadamente grave, ¿verdad? Bueno, lamento informarles que esta situación de agresión sexual, de agresión por parte del AMPA, de agresión en la calidad de vida de los niños, de agresión en la calle, sí, cuando como veíamos en el reporte anterior, cuando un ampón en un atraco mata a un niño, eso ocurre generalmente en la calle, pero también de agresión en la casa. Una gran cantidad de estos abusos, de estas agresiones contra los niños, niñas y adolescentes tiene como escenario el hogar y tiene como victimario a un familiar, a un padrastro, a una madrastra o a veces a la conjunción de padre y madre coaligados en destruir la vida de un niño. Eso genera situaciones terribles. Eso, aunado a eso que llaman algunos la situación país, genera un marco terrible que a veces lleva a los niños a tomar decisiones terribles. Comparto con ustedes esta nota que con fecha de hoy y con la firma de la colega María José Núñez publican nuestros colegas de Radio Fe y Alegría en su portal informativo. Niño de 12 años se quitó la vida en el estado Mérida. Voy al texto. La comunidad del Corozo, municipio Tovar, en el estado Mérida, está conmocionada por la trágica muerte de un niño de 12 años que se quitó la vida el pasado lunes en su residencia. Las autoridades locales, incluyendo el Cuerpo de Bomberos, la Estadal y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, acudieron a la escena y trasladaron el cuerpo al Hospital Segundo de San José de Tovar, el Hospital Tipo 2 de San José de Tovar. Según comentaron fuentes cercanas a los familiares, el niño tenía discapacidad psicosocial, supuestamente pertenecía al espectro autista, y aparentemente se quitó la vida siguiendo las pautas de un video viral en las redes sociales que incita al ahorcamiento. Esta trágica noticia se suma a la preocupante tendencia de suicidios en la región, con 7 casos en lo que va de septiembre. A nivel nacional, el Observatorio Venezolano de Violencia reporta 256 suicidios en los primeros 7 meses de 2023. Estas cifras resaltan la necesidad de campañas de salud mental para abordar esta alarmante situación. Las autoridades merideñas y organizaciones no gubernamentales realizaron un llamado urgente a los padres y representantes para estar atentos a las actividades en línea de sus hijos y brindar apoyo emocional ante retos y presiones en las redes sociales. Por supuesto, esto que pasa en nuestro país es un drama que no se detiene en nuestras fronteras. Entiendan ustedes que estamos viviendo una situación muy dura con eso que llamamos el éxodo, la diáspora. Probablemente las Naciones Unidas dicen que casi 8 millones de venezolanos están fuera del país, pero esa cifra tiene un subregistro. Muy probablemente la cifra real de venezolanos que están fuera de nuestras fronteras supere con mucho los 8 millones. Si somos un país de 32 millones de venezolanos, como decían las proyecciones del censo, podemos afirmar entonces que una cuarta parte de los venezolanos está en el exterior. Así que este drama de los niños, niñas y adolescentes objeto de violencia, repito, no se detiene en nuestras fronteras. Los niños venezolanos, las niñas venezolanas, los adolescentes venezolanos, incluso los bebés venezolanos siguen sufriendo violencia incluso más allá de nuestras fronteras. De hecho, así lo reafirma este cable de la agencia internacional EFE, que fue publicado en nuestro país por el portal Efecto Cocuyo, hoy, 27 de septiembre. El titular es terrible. Muere un bebé venezolano migrante en la frontera de Honduras. Voy al texto.
Un niño migrante de nacionalidad venezolana murió en la ciudad de Danlí, departamento del Paraíso, en el este hondureño, fronterizo con Nicaragua, informó este martes el representante de la Organización Internacional para las Migraciones, Nicola Graviano. Con profundo pesar me informan del fallecimiento de un bebé de origen venezolano en Danlí, Honduras. Extiendo mi solidaridad a su familia y reitero el llamado para que todas las personas reciban atención médica digna en cualquier lugar, sin importar su estatus migratorio, indicó Graviano en la red social X, antes Twitter. Agregó que a través del personal de la misión de la Organización Internacional de Migraciones en Honduras, en el Departamento del Paraíso, hemos brindado consuelo, acompañamiento psicosocial a sus familiares y también administrativo para que pueda recibir sepultura y misa, tal como deseaba su familia. Graviano no brindó detalles sobre las causas de la muerte del niño venezolano, ni sobre detalles sobre sus familiares. Danlí, la ciudad de Danlí se ha convertido este año en una nueva ruta para miles de extranjeros, en su mayoría venezolanos, que cruzan el territorio de Honduras con la idea de llegar a Estados Unidos de manera irregular. Antes el flujo era mayor por el departamento de Choluteca, en el sur también colindante con Nicaragua. Esta es la situación entonces de los niños, niñas y adolescentes, de los que están en Venezuela y de los que emigraron, de los que han sido objeto de agresiones por parte del AMPA y de los que han sido objeto de agresiones por parte de su propia familia, de los que han sido víctimas en la calle o de los que han sido víctimas en su propia casa. Esta es la situación. Y aquellos que tuvieron la suerte de llegar a un centro de salud, resulta entonces, quiero recordarles, el primero de los reportes que les comenté, que tiene como titular que precisamente por precariedad hospitalaria han fallecido una muy importante cantidad de niños, niñas y adolescentes. Exactamente 116. Cuando son las 8:35 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar también la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. Radio Rumbos en Caracas. Sensacional, la emisora de Venezuela. Gigante. Son las 8:35. Publicidad. Vamos a la playa. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Gurjet. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta a las 24 horas. Posada Mansión Gurjet. En el mismo Caribe de Boca de Chile. A solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos las 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tu Posada Mansión Gurjet. Atención, mucha atención. Industria Martínez. Así es, Naila. Así es. Clama a Dios esto. Frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 633-0819 y aprovecha esta locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado y ahora tenemos consulta de oftalmología. Anet de los Magallanes, un gran abrazo, amiga, un gran abrazo, saludos, sí. Conozco esa situación, recuerda que yo viví allá en la calle colonial de los Magallanes. Abrazo. Son las 8:36. Tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. Radio Rumbo, en el primer lugar de nuestro hogar. Y continuamos con La Fuerza es la Unión.
datos a voceamerica.com. Infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró que Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Yuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Voy a compartir con ustedes una información que nos llega desde la ciudad primogénita del continente, la cuna del gran mariscal Antonio José de Sucre, mi querida Cumaná. Siempre que me refiero al estado Sucre me embarga una situación, una emoción extraña, ¿no? Porque Sucre es un estado privilegiado. El frente marítimo que tiene Cumaná es sencillamente envidiable. Toda la situación, esa maravilla mágica que es Paria, es decir, el bosque tropical prácticamente asomándose a las aguas más puras del Caribe, es una cosa realmente conmovedora. Por eso será que había allí tantas y tantas posadas hermosísimas que eran regentadas por ciudadanos extranjeros, casi siempre belgas, holandeses, finlandeses, que llegaban allá, se enamoraban de aquel paisaje y se quedaban, echaban raíces. Ya muchísimos de ellos, casi todos quizás, se fueron de allí porque Sucre ha sido vandalizado por la pobreza, por la miseria. Los niveles de pobreza en Sucre son similares a los de la frontera sur en Venezuela, similares a los de Haití. Y además de la pobreza, que es terrible, y de la crisis de los servicios, está el tema del imperio del narcotráfico. Hay zonas enteras del estado Sucre donde el Estado venezolano no ejerce soberanía, donde es el AMPA y concretamente el narcotráfico quien ejerce dominio sobre la tierra y sobre la mar, como dicen los sucrenses y los margariteños. Es realmente impresionante esto. Ahora vamos a hablar, ¿no? Ya hablamos de la situación de la niñez, ahora vamos a hablar de los adultos mayores y concretamente los adultos mayores en el estado Sucre. Vamos a escuchar de inmediato un audio que publicó la colega, la periodista Mayber Márquez en la red social X, antes Twitter. Este audio es del padre José Gregorio García, quien denuncia una situación grave que está afectando a un humilde hogar de ancianos en Cumaná. Ya he dicho, Sucre es un estado que está azotado por la pobreza, pero no hay pobre más pobre que el anciano pobre, que el anciano sin familia, además, que el anciano que termina recalando en un asilo o en un hogar de ancianos como el hogar San Vicente de Paúl. Escuchemos al padre José Gregorio García para saber qué es lo que está pasando allá en el hogar de ancianos San Vicente de Paúl en Cumaná. Escuchemos. Estamos en la festividad de San Vicente de Paúl, el patrono de esta fundación, la Fundación Vicenciana. Y para mí es una gran preocupación, pero no solamente para mí, sino también para la iglesia arquidiocesana de Cumaná, porque nos han cortado la luz que suministra la electricidad para esta casa, para la casa de los abuelos, la residencia de ancianas. Pero también esto no tiene que ver con la clínica, lo que fue una vez la clínica San Vicente. Solo hoy es un grupo médico. Por medio de ese grupo médico nosotros podemos abastecernos. Somos una fundación, no una empresa privada, ni tampoco somos una institución que de alguna manera tenga la posibilidad de albergar a tantos abuelos. Simplemente estamos en fundación sin fines de lucro para ayudar a los más necesitados. Esta era la vocación de San Vicente de Paúl y nos dan este corte de electricidad. Yo les agradezco, en 2 oportunidades he ido a hablar con el señor Jesús Marchán, hemos llegado a algunos acuerdos, pero se nos hace imposible pagar.
era la voz del del presbítero José Gregorio García desde la ciudad de Cumaná, diciéndonos cómo ese asilo de ancianos, el hogar de ancianos San Vicente de Paúl, no solamente tiene que enfrentar la precariedad, la dureza de la pobreza, la angustia de cómo brindar auxilio al que menos tiene, sino que además ahora tiene que lidiar con Corpoelec. Tiene que lidiar con el corte de luz. Le cortaron la luz a los ancianitos. Bueno, ojalá que esa materia sea procesada por una novedosísima instancia cuya creación fue anunciada hoy por el señor Tarek William Saab. Comparto con ustedes el titular que los colegas de contrapunto.com publicaron en la tarde de hoy. Inauguran oficina de atención al adulto mayor y a personas con discapacidad. Voy al texto. Este miércoles el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la inauguración de la oficina de atención al adulto mayor y personas con discapacidad. Quiero referir que este programa es permanente, no tiene un día o un horario particular. Es permanente porque hemos tenido hallazgos relevantes en la atención a este sector de la sociedad venezolana, que es uno de los más vulnerables, señaló William Saab en rueda de prensa. En tal sentido, el fiscal explicó que por la cantidad de denuncias sistemáticas recibidas en donde se aprovechaban de los adultos mayores para ocuparles sus bienes, surgió el programa que conocemos como el Ministerio Público Protege al Adulto Mayor. El programa arrancó el 20 de abril, independientemente que desde agosto del año 2017 tenemos una atención personalizada al adulto, pero en vista de las denuncias permanentes y sistemáticas, arrancamos con este programa, dijo el fiscal. De igual forma, Tarek William Saab indicó que desde el inicio del programa se ha logrado la restitución de 1.000 bienes de estos adultos mayores, entre los que destacan casas y edificaciones que pudieran tener varios locales. Desde el inicio de este programa hemos atendido a 13.766 adultos mayores y hemos recibido al menos 5.068 denuncias de delitos. Por otra parte, Saab detalló que el Ministerio Público mantiene activo el programa La pedofilia es un crimen para combatir estos delitos que atentan en contra de la vida de los niños y niñas. Bueno, este es el tema que tocamos al principio del programa. Yo, sin ironía ninguna, celebro este anuncio del señor William Saab y quiero decir, sí, muy claramente, que este anuncio que hoy hace el señor fiscal general designado por la ya inexistente, gracias a Dios, Asamblea Nacional Constituyente, es un gesto que le da plena razón a las denuncias que han formulado numerosas organizaciones no gubernamentales y luchadores sociales en Caracas, y quiero destacar, quiero señalar con mayor énfasis las denuncias que ha llevado a cabo el dirigente comunitario y periodista Carlos Julio Rojas. Carlos Julio Rojas en este programa ha señalado concretamente que los invasores profesionales que actúan en muchas ocasiones con amparo del Estado, con amparo del gobierno y con amparo del PSUV, suelen escoger como víctimas propiciatorias precisamente a los adultos mayores, a los ancianitos que están solos, a esas personas que se quedaron al país porque sus hijos y sus nietos salieron al exterior a buscar nuevos caminos y ellos se quedaron acá solitos, en su casa, en su rancho, en su apartamento. Entonces estas personas son escogidas, son estudiadas como víctimas por estos grupos de malandros, muchos de ellos disfrazados con boinas rojas y utilizando banderas del mismo color para asaltar esos locales, esas viviendas y a veces incluso locales comerciales. Así que esto que hoy está diciendo el señor Tarek William Saab cuadra perfectamente con las denuncias hechas hasta ahora por Carlos Julio Rojas y otros venezolanos. Inaugurada entonces una oficina del Ministerio Público para atender específicamente a los adultos mayores.
señor Tarek William Saab, le informo, ¿no? Ya tienen un caso para que se estrene esa oficina y creo que pudieran arrancar con la investigación de este caso que es develado por la periodista Vanessa Davis, también en el portal contrapunto.com. La información que dimos ayer acá en La Fuerza es la Unión es hoy desarrollada por contrapunto.com. 9 jubilados de PDVSA mantendrán huelga de hambre hasta que las autoridades los llamen. Es la única herramienta que tenemos para que nos escuchen, dicen. Voy al texto. Acostados en colchonetas, acompañados por algunos envases llenos de agua, 9 jubilados de Petróleos de Venezuela sumaban este miércoles 27 de septiembre su segundo día en huelga de hambre en la plaza cubierta del rectorado de la UCB. Cerca del mediodía, una bombera universitaria chequeó algunos parámetros de salud de los huelguistas. No podía dar declaraciones a los medios de comunicación, pero asintió al preguntarles si estaban estables. Por tratarse de personas de más de 55 años de edad, el temor de sus allegados y amigos es que se descompensen. Un poco más temprano, el capitán Julio Blanco puntualizó que retomaron la huelga de hambre debido al incumplimiento de PDVSA. Decidieron protestar en la UCB porque la universidad les garantiza seguridad y autonomía, lo que no estaba garantizado en la sede de PDVSA La Campiña. Blanco contó que la primera huelga de hambre se prolongó por 36 horas y la levantaron por los acuerdos alcanzados con directivos de la petrolera. Pero la minuta firmada el 13 de septiembre fue incumplida, relató. Cuando regresaron a una reunión el pasado lunes 25 de septiembre, otro funcionario sencillamente les informó: no hay plata para pagarles. Así que, señor Tarek William Saab, estrene pues su novedosísima oficina de atención al adulto mayor con este caso que clama al cielo. Como hicimos en el caso de los niños, cuando hablábamos de la situación de los niños, el drama de los adultos mayores en Venezuela no se para en la frontera. Este drama de la diáspora también afecta doblemente a nuestros compatriotas adultos mayores, no solamente a los que se quedan acá, a los que fueron dejados atrás, no, también a aquellos que a pesar de su avanzada edad se atrevieron a traspasar nuestras fronteras para encontrar situaciones dramáticas en sus nuevos destinos. Así lo relatan los colegas de Efecto Cocuyo en una nota firmada por la colega Albania Andara Mesa. El titular es el siguiente: migrantes venezolanos de la tercera edad son invisibilizados en países de acogida, alerta el Centro de Derechos Humanos de la UCAP. Voy al texto. Adultos mayores que deciden migrar de Venezuela enfrentan fuertes limitaciones en los países receptores, reveló un reciente informe publicado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Las personas mayores migrantes venezolanas constituyen el grupo más pequeño de los más de 7.3 millones que han migrado. Además, es una población invisibilizada, incluso por las estadísticas oficiales de los estados de acogida. El trabajo, titulado Recomenzar lejos de casa, la migración forzada de personas mayores venezolanas, advierte que en la actualidad no hay políticas públicas específicas para este sector de la población que busca huir de la crisis humanitaria compleja que sufren en su país de origen, Venezuela. Recordó también que desde 2015 el Estado venezolano dejó de pagar la pensión sin explicación ninguna a más de 12.500 pensionados y jubilados que residen en el extranjero. Más allá del incumplimiento de la norma, esta situación ha dejado sin independencia económica a los adultos mayores que están en el exterior, excluyéndolos socialmente y arrojándolos a la pobreza, repercutiendo negativamente en su salud, tanto física como mental, apunta el informe. El reporte del Centro de Derechos Humanos de la UCAP señala que la falta de datos oficiales sobre migrantes de la tercera edad contribuye a aumentar la desigualdad en la que viven. De acuerdo con el informe, para 2022 el 2.5% de los venezolanos en Perú tenían más de 60 años. En Chile, y según cifras oficiales de ese país, en 2019 se contaron 15.175 migrantes mayores,
provenientes de Venezuela, mientras en Colombia se estima que 71.492 connacionales tienen 60 años o más. Advierte que la ausencia de planes orientados a la protección de los adultos mayores en Venezuela, el poco acceso a la salud, la vulnerabilidad económica y la violación de los derechos de seguridad social está entre las principales causas que motivan a los ancianos a dejar el país. Actualmente la pensión venezolana equivale a $4 al cambio del Banco Central de Venezuela, mientras que la canasta básica costaba $502.27 para julio de este año, de acuerdo con datos del Centro de Documentación y Análisis Social de los Trabajadores. No obstante, en muchos casos los migrantes mayores tienen dificultades para adaptarse a nuevos entornos o culturas y para insertarse en el mercado laboral en el extranjero. Además, cientos de ellos llegan a países receptores con desnutrición, patologías o enfermedades no tratadas y necesitan atención de alto costo. Si bien algunos se reúnen con sus familias, varios deben asumir la tarea de cuidadores, especialmente aquellos que tienen nietos, sin recibir remuneración por sus tareas o con pagas mínimas. El informe también recoge datos publicados por Human Rights Watch en 2019, que arrojaba que en Argentina una muestra de 300 adultos mayores venezolanos consultados indicó que el 80% no recibía pensión desde Venezuela, quedando bajo dependencia de sus familiares y convirtiéndose lamentablemente en una carga, todo lo cual impacta en la salud mental de los migrantes de la tercera edad. Cuando son las 8:54 de la noche capitalina, vamos a nuestra última pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad. Y volvemos. Conéctate con La Voz de América desde tu móvil o tu laptop. Escribe voceamerica.com y entra al mundo de información. Voceamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Voceamerica.com. Un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Ángela González, Voce América, Nueva York. José Parralete, Voz de América, Miami. Voceamerica.com. Juno Torrealba. La fuerza es la unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Seguramente ustedes recordarán que en días recientes comentábamos un encuentro que tuvimos acá, una entrevista que acá le hicimos a la profesora Kete Stefani, dirigente gremial combativa, dirigente gremial de la Asociación de Profesores Universitarios. Ella reclamaba a la clase política atender estos temas que hoy estamos tratando. El tema de la niñez, el tema de los adultos mayores, el tema de la economía, el tema de la salud. Bueno, así como uno critica cuando hay que criticar, uno también debe reconocer cuando se producen gestos afortunados. A propósito justamente de esto que estamos hablando, hoy nuestros colegas del diario Tal Cual Digital nos proporcionan una declaración emitida por el precandidato Andrés Caleca. El titular es el siguiente: Caleca ofrece la conformación de un fondo para aumentar las pensiones en el país. El candidato independiente Andrés Caleca ofreció este miércoles 27 la creación de un fondo que permite incrementar el monto de las pensiones que se pagan en Venezuela. En reunión con la Asociación de Jubilados y Pensionados, el candidato independiente dijo que la tarea de este sector de la población es lograr la salida de Nicolás Maduro de Miraflores. A la reunión asistieron Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados de Venezuela, Omar Vázquez, su secretario general, y los directivos Alfredo Hernández y Nilda Clemente, Moraima Pozo, quienes intercambiaron puntos de vista sobre la situación nacional, donde el candidato les hizo un llamado a que se mantuvieran en la lucha para recuperar la democracia y prestos a volver al trabajo para reactivar la economía del país. El también candidato del Movimiento por Venezuela señaló que su gobierno será de transición y tiene como tarea fundamental la lucha contra la pobreza y el hambre, para lo cual reactivará la economía fomentando la inversión privada y recuperando los servicios públicos desde la gestión estatal. Consultado sobre la posibilidad de incrementar el monto de las pensiones y jubilaciones que se pagan en Venezuela, Caleca explicó que se está estudiando la conformación de un fondo desde el cual se pueda garantizar el pago de una pensión digna a todos los venezolanos que les corresponda. Bueno, creo que repito, así como se critica cuando la clase política
sencillamente se encierra en sus propios problemas y hablan nada más que de ellos, de su competencia, de sus primarias, tal y cual. Hay que también felicitar cuando se refieren, ¿no? Cuando asumen la responsabilidad de referirse a los casos de los ciudadanos reales de la Venezuela de carne y hueso, como está haciendo en este caso Andrés Caleca, y debo decirlo también, en otros momentos lo ha hecho María Corina Machado, lo ha hecho Enrique Capriles, lo ha hecho Superlano. Creo que hay que estimularlos, repito, hay que estimular a estos dirigentes a que salgan del discurso endogámico de la política como un fin en sí mismo, el poder como un fin en sí mismo, y se expresen de tal manera que le permitan comprender al ciudadano que la política es esencialmente una herramienta para construir el mejor futuro posible. Una declaración como esta que está haciendo Andrés Caleca es un buen ejemplo de ello. Cuando son las 8:59 nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere.